Tiene la palabra Venus. Sí, sí. Bueno, buenas noches para todos. Hoy me ha tocado Buenas el honor noches. de hablarles, de contribuir y direccionar el capítulo número 9. Espero que todos me ayuden mucho para que tengamos un muy buen capítulo 9, porque es muy buen capítulo, como todos los otros. Entonces, el capítulo 9, su título es Más allá de la felicidad y la infelicidad hay paz. Ese es el capítulo. Y tiene algunos conceptos bastante importantes, como es la diferencia entre la felicidad y la paz interior, que es uno de los subcapítulos. Uno que me encanta, el final del drama en su vida. Está buenísimo. La impermanencia y los ciclos de vida. También me pareció muy, muy chévere ese capítulo. Usar y abandonar la negatividad. Luego pasamos a la naturaleza de la compasión. Luego hacia un orden de realidad diferente. Y ahí finalizamos, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar con algunos conceptos importantes. Un segundito, por favor, aquí quiero organizar aquí una información de la primera. Entonces, lo primero que encontramos en el capítulo es el concepto del bien superior, que el bien superior, más allá del bien y el mal, y que no tiene contrario. Eso es algo que resonó mucho en mí de ese capítulo. Y entonces el autor nos explica y empieza hablando el capítulo acerca de las cosas positivas y las cosas negativas, ¿cierto? Entonces, para eso quiero hacer un ejercicio de las cosas positivas y las cosas negativas. Entonces, les pediría que por favor todos tomen una hojita de color blanco, bueno, una hojita, no importa, una hojita en la que ustedes puedan escribir, ¿no? Entonces, que en esa hojita coloquemos una división en la mitad de la hojita, o sea, en el ancho de la hoja, pues en la mitad, y en la parte izquierda coloquemos cosas que consideremos cada uno positivas. Entonces, listar cosas que nos hayan pasado o cosas que ustedes consideren en su vida que son positivas. Pero en esa misma y al lado derecho, las cosas, actividades que consideremos negativas. Pero en la parte donde colocamos las cosas positivas, pues colocamos el qué. ¿Qué fue lo que pasó? Es una pequeña descripción o una frase que nos recuerde qué fue lo que pasó y qué causó. Entonces voy a poner un ejemplo. El año pasado me gané la lotería. Entonces, la acción fue que me gané la lotería, lo consideré positivo. ¿Y qué causó? Que me hiciera un viaje a la luna, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que causó. Y lo mismo hacemos para lo que consideramos negativo. Entonces, ¿qué pasó? Y eso que consideramos negativo, ¿qué causó? Vamos a dar 3 minuticos para hacer este ejercicio. Entonces, yo voy a poner aquí o si alguien me puede ayudar, ¿será que Nio me puede ayudar con el tiempo? Bueno. Por favor, entonces, y nos indica en qué momento comenzamos el tiempo para que estemos todos Espérame ahí alineados. A ver, temporizador, 3 minutos. Iniciamos. Listo, entonces podemos comenzar.
¿Listo? Listo. ¿Quién nos quiere compartir alguna de las experiencias, ya sea positiva o negativa, que ustedes consideraron en su lista? Pues yo no sé, es que no, como que me perdí un poquito, no sé exactamente, pero bueno, yo escribí, me duele la cadera, porque estaba así con un dolorcito ahí como de ciática que nunca me había dado, entonces escribí eso. No sé ¿Y si eso es lo es que, considerado negativo o positivo? pues para mí negativo, pero pues también puede ser positivo porque puede ser como para tomar conciencia del cuerpo. Entonces, en este caso sería dolor de ciática, entonces digamos negativo. ¿Y qué pasó? Entonces, como tenía un dolor de ciática, entonces, ¿qué pasó? Pues No pude ir a ahorita, algún lugar, se recogió en la casa, se acostó a dormir, no sé. pues ahorita precisamente como que anoté eso. Y yo dije, pero si yo tengo unas goticas que me sirvieron la otra vez para eso, entonces me levanté y me la tomé. Y pues me la acabo de tomar la gotica. Goticas. Ok, ok. ¿Quién más Sí. quiere compartir? Bueno, yo tengo un listado de cosas positivas. Ok. Estudiar mi profesión causó servir a mucha gente y conseguir billullo. Mis hijos, que causó mucha felicidad. Matrimonios, que causó muchas experiencias. ¿Eso sigue siendo dentro de lo positivo? Estamos en la Sí, lista de los claro, positivos. es positivo. Cada día tengo más experiencia. Creía que cada día tenía más matrimonios. Pues ahí van creciendo. Mi abuelo tuvo 5, yo no voy sino en 3. ¿Sí? Bueno, positivo. Iniciar mi empresa. ¿Qué causó? Reenfocar mi vida. Crear este grupo. ¿Qué causó? Aprender de cada uno y conocerlos a ustedes. Eso alcancé a escribir. No alcanzó los 3 minutos para hablar de cosas negativas y estaba pensando, son tan pocas que pues, como dice, no hay circunstancias negativas, sino es que uno las crea, ¿sí? De todo lo negativo hay algo positivo. Eso sería lo que tengo para compartir. Bueno, Qué bueno. yo, es decir, tuve dificultad un poco en dónde colocarlas, porque hay cosas que si bien al comienzo las vi negativas, después no. Entonces pensaba en la pandemia. Cuando empezó la pandemia y nos mandan encerrar, yo me asusté muchísimo porque pues me tocaba dejar mi sitio de trabajo y tenía pues mucho susto a nivel económico y a nivel de todo. Pero entonces, ¿eso qué causó? Pues que tuviera que quedarme un año en la casa y pues en últimas terminé entregando el sitio donde trabajaba y me quedé trabajando virtual y eso ha resultado muy positivo. Entonces, eso que inicialmente lo vi como muy negativo terminó siendo algo para mí muy positivo, ¿no? Y veía también así, ¿no? Cosas de trabajos de los que salí sin querer salir, sino por circunstancias complicadas. En el momento fueron muy negativos, pero luego me abrieron la posibilidad a reorientar y redirigir mi vida laboral y terminar haciendo con más fuerza lo que estoy haciendo y pues con mucha satisfacción, ¿no? Y otras cosas que no, que yo decía, ni siquiera las puedo clasificar como positivo o negativo, sino que claramente son, ¿no? Por ejemplo, la muerte de mi papá hace un año. Yo digo, bueno, ¿fue negativo? Pues no, porque pues ya tenía 91 años y tuvo una buena vida y pues murió en paz, en la casa.
Y pues positivo, pues tampoco puedo decir que qué chévere que se haya muerto, ¿no? Pero simplemente es como que pues es, ¿no? Simplemente es y ya. Y así, digamos, esas como por mencionar algunas. Ay, qué chévere, gracias. Yo no sé, yo no encontré nada negativo porque el efecto era positivo. Entonces, para mí no es negativo. Entonces, encontré como positivo, lo hice muy en lo reciente. Fue haber viajado en diciembre a ver a mi hija a Australia. Eso fue muy positivo porque era descansar, era cambiar de ambiente, era estar con ellos. Mi hija es casada, entonces con mi hija y su esposo. Y además trabajé mucho. Entonces fue muy bueno porque seguí trabajando. Ellos trabajaban y yo también trabajaba y fue algo muy importante para mí. Aparentemente ahí en esos 3 meses y medio que estuve, aparentemente hubo algo negativo y es que me tuve que enfrentar a 9 pérdidas de personas cercanas a mí, cosa que fue como un choque muy fuerte, aceptando la impermanencia, fue como una confrontación con la muerte, con la impermanencia. De algunas lamenté no haber estado cerca, pero era aceptar esa realidad, ¿no? Entonces, o yo ahí reaccionaba y me ponía, pues, entraba en duelo, en la angustia, en la ansiedad, no sé, o confrontaba, que fue lo que hice, que fue trabajarme mucho eso de la impermanencia, de la muerte. Y pues sigue pasando, no sé por qué está tan cercana últimamente la muerte. Hoy estuve en el velorio de la muerte del esposo de una amiga mía muy cercana de acá, y sigue pasando que está muy frecuente la muerte al ladito. Entonces ha sido, aparentemente puede ser negativo, pero para mí ha sido un gran proceso de crecimiento personal. Una cosa muy positiva es que yo me había propuesto desde hace varios años poner un mensaje diario en las redes y todos los demonios me aparecían, los miedos, no seré capaz, no, pero no tengo tanto material para un mensaje diario, y lo vencí. Eso ha sido para mí muy importante. Entonces todos los días hago mi mensaje diario, que lo pongo en Facebook, en Instagram, en mi estado. Eso para mí ha significado muchísimo porque además cada mensaje tiene parte de mi proceso de crecimiento personal. Y otra cosa muy positiva es poder continuar con todos estos procesos en el que estamos, como este y otros tantos que hago afuera, que me han facilitado, permitido superar pues temores personales. Yo soy muy tímida, realmente soy tímida. Entonces, vencer eso, hablar en público, ser capaz de embarrarla, de equivocarme, para mí eso es muy importante. Y como decía Valiente, para mí, pues va a sonar horrible, pero la pandemia fue una ganancia maravillosa, porque yo sí lamentablemente me iba al centro, al consultorio, en el centro, pero yo adoro estar donde vivo. Entonces, poder estar en mi casa, trabajar desde mi casa, es una ganancia muy grande. Entonces, yo no encontré cosas negativas. ¿Alguien más les quiere compartir? Gracias, Tara. Richard creo que llegó después de que di las instrucciones. Sí, porque tuve problemas para entrar y no sé por qué últimamente, no sé si fue el computador que cambié o algo, me pone muchas condiciones para entrar. Entonces Bueno, me tocó pedir ayuda allí abajo que me ayudaran a... Nelio, yo les quiero compartir lo que yo escribí. Yo escribí algo y es una experiencia que tengo cuando me separé, ¿sí? Entonces yo lo coloqué
Lo coloqué en la parte negativa extrayendo como las emociones que me causó, porque eso me causó dolor, tristeza, ira, eh, pérdida, o sea, me causó una serie de sentimientos bastante duros, bastante fuertes. Entonces yo lo dejé en la columna de cosas negativas. Sin embargo, en la parte positiva coloqué un aumento de amor propio. O sea, ¿qué causó al final? ¿Qué causó esa separación? Fue un aumento de amor propio. ¿Sí? Porque todo tuvo una consecuencia, es decir, fue una situación difícil que duró bastante tiempo. Luego, todo pasa, ¿no? Que lo que uno a veces no ve que es que todo pasa, es que todo tiene un proceso que lo vamos a ver de los ciclos, lo vamos a ver más adelante, todo tiene como un ciclo y ya pues cuando depuré la situación, pues ya tenía una situación, todo eso generó una nueva situación en mi vida que fue un aumento de amor propio, valoración, tranquilidad, paz interior. Entonces, así dejé como clasificadas las acciones que quería hablar, que quería presentar. Trayendo a lo que nos enseña este capítulo, es que al final no hay cosas positivas ni negativas, solo hay cosas. Y cada uno de nosotros le da un valor positivo o negativo dependiendo los pensamientos, dependiendo las situaciones, dependiendo las emociones, dependiendo lo que nos cause. En realidad también las acciones que tomamos con base en ese hecho que nos pasa y que finalmente o agranda más la situación o la ayuda como a solucionar de una forma mucho más rápida. Generalmente, lo que es positivo, la mente, o sea, realmente la mente es la que hace la separación entre positivo y negativo. No existe, sino es la mente, desde nuestras creencias, que decimos que es positivo o negativo. Entonces, cuando hablamos de negativo, siempre lo asociamos con fracaso, pérdida, enfermedad, dolor, limitación. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta que cuando nosotros experimentamos dolor, fracaso, pérdida y esta serie de emociones siempre van a ser unos maestros para nosotros, porque algo aprendemos de esa situación, ¿no? O adquirimos mayor compasión o adquirimos mayor humildad. O sea, estas cosas que consideramos negativas al final vienen a ser maestros para cada uno de nosotros en las situaciones de la vida. No existen las cosas positivas, no existen las cosas negativas. Existe un bien superior y ese bien superior no tiene opuesto. Eso me llamó muchísimo la atención porque me dice, bueno, cosas positivas y el antónimo, pues cosas negativas, ¿cierto? Pero el autor hace mucho énfasis en que el bien superior no tiene opuesto. Es decir, si nosotros nos abstenemos de hacer calificaciones de las acciones como positivas o negativas, vamos a darnos cuenta que si no tenemos ese sesgo de hacer la clasificación, entonces es el bien superior. Y es claro que es aceptar las cosas como pasan, ¿no? Y eso no quiere decir que hayan situaciones que nos molesten o que lo que decía Valiente, su padre murió y no puede estar, o sea, no puede estar haciendo una fiesta porque su padre murió, de eso no se trata, ¿no? Se trata de que está en paz, más sin embargo acepta con tristeza porque también hay que entender lo que podemos estar tristes, pero en paz, que son dos cosas completamente diferentes, porque la paz es interna, podemos estar en paz aunque experimentemos fenómenos de tristeza. Como nosotros hacemos una clasificación y nuestra mente hace una clasificación de las cosas positivas y negativas, entonces el autor también nos invita a hacer algo. Y es que perdonemos el presente, porque el perdón del presente es más importante que el perdón del pasado. Y él lo explica es porque si, por ejemplo, no sé, ¿qué puedo decir? Me compré unos anillos, no, unos aretes con esmeraldas, muy costosos por decir, ¿no? Y entonces salí a la esquina a tomar el bus, no sé, y en el momento en el trayecto, no, pues un ladrón me robó los aretes, y no, Dios mío, cómo me robaron los aretes que eran tan costosos, bueno, todo el drama por la cosa negativa, ¿cierto? Que por qué pasó ese evento. Al final hay que perdonar ese evento, porque si cada uno de nosotros nos lleva ese evento y no lo perdona en ese momento, las cosas son como son, ¿no? Y sí, obviamente que estaremos frustrados o molestos por un evento como esos. Sin embargo, si no perdonamos ese presente, esa acción, pues vamos a llevar a futuro una acumulación de cargas que no es buena, que es lo que nos pasa usualmente, que no perdonamos los momentos o las situaciones en el momento que pasan, sino que nos llevamos hacia adelante como todo ese resentimiento, todas las emociones negativas que nos causa. Por eso, dice el autor que el perdón del presente es más importante del perdón del pasado.
el bien superior no tiene contrario, entonces el bien es lo que es. Y desde que nosotros estemos parados en ese pensamiento, vamos a entenderlo de esa manera. No sé si alguien quiere complementar hasta ese momento algo. Bueno, voy a continuar. Hay Yo una quería- cosa ahí que a mí me yo llama la quería- atención. Sí, ¿Sí? perdón. Sí. A mí ¿No? me llama la Ah, atención vale. que digamos en el concepto que él hace de felicidad versus alegría, ¿sí? La felicidad como algo que depende de la afuera y que al depender de la afuera, pues es una ilusión, ¿no? Porque entonces es un estado que viene y va. Versus la alegría que él dice, la alegría surge desde el interior y no depende de ninguna circunstancia de afuera. Ese concepto de la diferencia entre felicidad y alegría me gustó mucho. Sí, sí, es cierto. Hay un ejemplo hablando del perdón ante las circunstancias. Cuando hay un evento doloroso, hay un texto que me parece muy interesante que se llama Perdonar es sanar, de un psicólogo norteamericano que reunió grupos de irlandeses del norte y del sur para hacer un trabajo muy interesante. Él plantea en un momento dado que cuando hay un dolor es como la mordedura de una culebra. Hay dos opciones: corretear la culebra hasta encontrarla y matarla, ¿sí? O la otra opción es sacarse uno el veneno. Entonces, sacarse el veneno es en el instante perdonar, no hacer historia, no hacer el problema personal y no hacerlo repetitivo, ¿sí? A diferencia de perseguir la culebra, es estar haciendo el problema personal, haciendo una historia y haciéndola repetitiva. Eso produce en el ser humano ira, dolor, sufrimiento, puede desencadenar una serie de cuestiones orgánicas, como un cáncer, una diabetes, una hipertensión. O sea que todo es negativo. Entonces uno tiene que elegir ante una circunstancia adversa cuál es la posición. O perdono o voy sobre la circunstancia. O sea, o me centro sobre la circunstancia y esa circunstancia se crea, o me centro sobre la solución de la circunstancia y sigo mi camino en la vida y voy encontrando eso. ¿Y cuál es el aprendizaje de eso? Entonces me pareció interesante traer a cuento ese ejemplo. Ok, muchas gracias. Luego el autor sigue con una disertación y es... Venus, tiene algo, Richard va a decir algo. Ay, perdón, es que no veo a Richard. Perdón, me interrumpe porque voy volando. Sí. Pues a mí me apareció una duda por ahí pequeñita, pues, que pues yo hay veces me cuestiono mucho, pero ¿qué diferencia habría entre perdonarse uno en situaciones, en ciertas situaciones y ser uno conchudo? Por ejemplo, hay veces que uno, pongamos, se le fue la mano con alguien y de pronto entonces uno dice, no le demos importancia a las cosas y siga así. Entonces uno se perdona o uno no le da el valor a las cosas, pero la otra persona de pronto sí queda ofendida. O grupo de personas, por ejemplo, un caso típico a veces es uno haciendo una fila y llega una persona y se mandó allá. Entonces, en el caso de que uno sea el que se coló, simplemente va y
pasa por encima de las personas y sigue uno esto y uno sigue su vida tal cual, o sea, en una actitud de conchudo. Y otra es que si uno por alguna situación uno ni tuvo la necesidad de pronto de pasarse por algún afán o algo y uno pide disculpas o algo así, entonces pues el ejemplo no es muy claro ahí, pero, o sea, ¿qué diferencia habría entre perdonarse uno y ser uno conchudo? Esa es como la que me llamó, o sea, como el que me puse a pensar ahí en ese pedacito. No sé si alguien... Yo pienso que cuando uno cuando uno ya califica que es conchudo, ya está haciendo como un juzgamiento, ¿no? O sea, cuando uno considera, o sea, porque ¿cuál es el límite de considerar que es conchudo o no conchudo por pedir una disculpa o no pedir una disculpa en el caso del ejemplo? Viene como desde ahí, ¿no? Pero pronto el punto de Richard es donde, es decir, podría uno seguir pasando por encima y entonces pasar por encima y ni siquiera reflexionarlo, aunque uno esté atropellando a los otros, ahí cómo juega el perdón. O más bien o también una pregunta complementaria es si el perdón aplica cuando uno le hace un daño consciente a los demás. También aplica. Pues yo hace unos 15, 20 días se me dio por probar una terapia de hipnosis, allá con un señor Chávez de Bogotá. Y bueno, él leo que en la terapia él le hacía a uno acordar qué momentos incómodos tuvo en la vida. Y una es como llevar la mano al corazón y agarrar eso que le incomode y botarlo. Y bueno, ese me pareció como interesante, pues no es que haya sentido gran cosa, pero pues a veces sí como que siente uno que se libera algo de unas situaciones. Pero yo recordaba ese día que pongamos hace 8 años, eh, hice pongamos, como, no tanto el ridículo, sino me pasó una situación como de vergüenza. Entonces, a veces me acuerdo y como que me tensionó un poco y ya pues lo dejo así, pero y después caigo en cuenta que en la gente como estuvo alrededor mío, ellos ya ni se acuerdan de esa cuestión y yo sí sigo con ese, con esa situación ahí arraigada de pronto, pues no es una cosa que me lastime ni nada, pero sí a veces como que vuelvo y siento la vergüenza que sentí en ese momento. Entonces, ese pedacito es el que, digamos, tiene uno que como que tratar de perdonarse, ¿no? Pues ese es diferente al otro caso del conchudo, ¿sí? Que sí es interesante analizar bien, bueno, volviendo otra vez a lo del conchudo, es interesante analizar bien cuando uno de verdad vive una situación de que de pronto se, ¿cómo es? Invadió como los derechos de otra persona y, y después tiene uno que pensar, o sea, uno como desarraigarse de ese sentimiento de culpa que uno pueda tener. Pero hay veces que uno, pongamos, se da cuenta en las filas. Yo me di cuenta, pongamos, en estos días haciendo fila para un supermercado y había unas señoras, ay, qué pena, y se pasaban por delante todo el mundo. Y uno sabe que lo están haciendo de ventajosas.
Para mí ese tema del perdón es como bien enredado. Yo la verdad es un concepto que no logro coger ni en general, y aplica, digamos, como él lo ve, o como él dice ahí, que es como aceptar la situación como es, pero en el caso que pone Richard, entonces que aceptar la cosa como es, pues yo me paso por encima y qué, o cómo es la cosa, ¿no? O el aceptar lo que es implica que si yo me conecto con lo que es, que me ocurre en este momento, de pronto me doy cuenta que lo que estoy haciendo no está bien con los otros, los estoy atropellando, y ese acto de conciencia lleva a lo que decía New con relación al otro autor, a la no repetición. No sé si sería por ahí. O de pronto sería concientizarse uno de que cometió un error, pero que no lo va a volver a cometer, pero uno ya como desligarse de ese sentimiento de culpa, porque hay veces que uno sigue ahí con la cuestión y no la suelta aún. La pregunta no es si perdonar o no perdonar. A mí no me parece esa cuestión, sino más bien por ejemplo, yo estoy haciendo la fila y llega un avivato y se pasa adelante, porque es un avivato, por cualquier justificación. Entonces, ¿cuál es la actitud? Por ejemplo, yo hacerle caer en cuenta, deme una explicación porque usted no hizo la fila, ¿sí? Si no es una explicación lógica, dice, hay unas normas sociales que hay que respetar. Si usted ya no las quiere respetar, bueno, está bien, pero hay que decirle a la gente lo que está sucediendo, por lo menos que tome conciencia y si la toma bien o no la toma bien, y uno, como dice, aceptar los hechos como están. Si esa persona a la fuerza se puso adelante, pues, ¿qué va a hacer uno? No va a entrar en conflicto, sino únicamente hacerle una reflexión sobre el respeto que debe tener por las otras personas sin alterarse. O sea, confrontar la situación tranquilo, cómodo, seguro y en paz. Exacto. Cuando hace uno eso, queda uno con una tranquilidad, porque peor es quedarse uno callado y tragarse sí, yo no le dije nada y ese es un abusivo, bueno, etcétera. Cambio uno tranquilo, le dice, oye, ¿por qué usted no respetó la fila? ¿Tiene alguna circunstancia? ¿Se le está muriendo alguien en la casa que tiene que llegar más temprano? ¿O está con una diarrea que tiene que pagar la cuenta porque si no, entonces le puede pasar un accidente? Bueno, cualquier cosa uno. Pero realmente uno también tiene que hacer respetar las normas sociales porque uno las está respetando. Entonces, hay un sentido de convivencia que uno debe hacer, por lo menos hacer conciencia a esas personas, que si no lo quiso, bueno, está bien, listo. Cumplí con mi deber de hacerle caer en cuenta que él es una persona que no está respetando y no hay una causa que justifique el hecho, ¿sí? Por lo menos esa es mi posición. Y yo quedo tranquilo, pero si no digo nada y permito que eso se haga, pues es realmente, ahí sí empieza por dentro uno dice, pero ¿por qué hizo este señor esto? Y nosotros sí llevamos 10, 15 minutos haciendo la cola y este llegó directo y lo hizo, ¿sí? Entonces, por lo menos esa es mi posición. Perdonar no quiere decir tragar entero, a mí no me parece. Perdonar es si la persona no tuvo conciencia de eso, bueno,
yo la perdono porque es un inconsciente, es una persona que no tiene normas, no respeta a los demás, punto, listo, bien, perfecto. Y ¿Sí? necesita hacer esas avionadas para sentirse importante. Sí, o bueno, uno no sabe cuál es la razón de una persona. Algún motivo tiene para llamar la atención o para utilizar el tiempo que iba a utilizar en la cola para otra cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? No sé, eso me parece a mí. Allá está levantando la Me gustaría, mano Tara. No, yo no estaba levantando la mano. No, era yo Sofía. Sofía. ¿Era Sofía? Sí, bueno, sobre dos cositas. Dice que el perdón, pues hasta donde entiendo, la verdad, cuando uno perdona, se quita y se libera de una carga impresionante. Es como quitarse unos bultos y unas maletas de encima, porque todos los días, cuando uno no perdona, todos los días teje sobre la misma situación, todos los días borda sobre el mismo huequito. Entonces, me hicieron. Como yo soy creador de mi realidad, al estar ahí dándole al tema, es que pasó esto, es que me hizo esto, es que, ¿qué pasa? Que vuelvo y creo desde este canal, desde este momento y este instante, que es lo único que me pertenece, vuelvo y creo hacia el futuro situaciones similares en diferentes áreas de las cuales voy a crear ese dolor, porque realmente el perdón nos lleva a resentimiento, lo que decía Nio, nos lleva a resentimiento, nos lleva a odio, nos lleva a muchas, y eso después nos va a causar patologías. Uno es que el único que gana perdonando soy yo, nadie más, soy yo. El otro a veces ni siquiera se entera de que uno está lleno de que uno se acuerda, más nosotros las mujeres que nos acordamos el día tal, a la hora tal, y estaba vestido de tal forma y me hizo tal cosa. Entonces, la única persona que se hace daño soy yo. Entonces, si yo repito la misma, ¿qué pasa? Que hago un abanico de infinitas posibilidades donde puedo desplegar esa falta de perdón. Ese sería respecto al perdón. Y respecto al de la fila, volvemos. Estamos estudiando el poder de la aquí y de la ahora. Entonces, es en mi caso, como dice Nio, esto es lo que yo opino. Es que si está en una fila, para mí, alguien por algún motivo se pasa la fila, lo primero que yo haría es, oye, ¿yo dónde estoy respetando a otras personas? ¿Dónde yo estoy respetando? Porque si alguien pasa por delante de mí, para Sofía, sería irrespeto. Entonces diría yo, como es mi espejo, en donde yo estoy irrespetando a otras personas, que esta persona me está haciendo espejo y está pasando por delante de mí. Supongamos, un programa, de los miles de programas que podemos tener ahí en ese momento de la fila, es donde yo estoy haciendo esa misma emoción, yo la debo estar haciendo en otro espejo que esta persona está pasando por delante de mí. Cuando pronto me pongo, como dijo Nio, ponerme los zapatos de la otra persona, porque uno no sabe por qué se está pasando adelante. Independiente de qué me está reflejando a mí, es que esa persona lo hace para mostrarme algo. Siempre las personas cuando hacen algo para mí, es que me están mostrando un espejo de alguna cosa que yo estoy haciendo en otra área de mi vida, a otras personas tal vez, o siempre es a mí misma, donde yo me estoy respetando a mí misma y donde yo estoy respetando a los demás, que puedo observar ese espejo tal vez de irrespeto que están irrespetando tal vez mi tiempo, del tiempo que yo llevo haciendo fila, están
no sé, muchas cosas que de pronto yo la podría tomar en ese instante, en ese momento. Y al mirar a esa persona, le quito el poder. Entonces no se convierte en una crítica, que eso lo habíamos visto en el capítulo anterior, es que cualquier cosa, y lo que estaba ahorita hablando del bien y del mal, es que no existe ni el bien ni el mal. Todo es un perfecto en el universo, es una perfección absoluta. Entonces, el que esa persona pase por delante de nosotros es algo dentro de lo imperfecto que nosotros vemos, es algo perfecto. Es algo que simplemente nos está mostrando algo que nosotros estamos haciendo. Y si yo lo juzgo, desde el momento que lo juzgo, vuelve y se crea mi espejo en otra área de mi vida. Sería lo que aportaría sobre ese tema. De pronto ahí lo que está planteando Sofía me hace pensar en que, por ejemplo, realmente el perdón, como lo dice Eckhart Tolle, el perdón implica una aceptación y la aceptación implica una transmutación de la situación. Si miro lo que está diciendo Sofía, entonces uno podría pensar en que listo, hay gente que ni se percata que alguien se pasó por delante. No sé, está leyendo un libro o está conversando con alguien, o sea, que ese mismo hecho, cada quien lo vive de una manera distinta. O sea que en ese sentido, si yo engancho con ese hecho, ese enganche es el que me tiene que llevar a pensar qué está pasando en mí. Porque, es decir, si no, pues no engancharía, pues ni siquiera me doy cuenta porque estoy de pronto hablando o leyendo o lo que sea, o lo miro y digo, ve, ese sí que está de afanado. Tal vez tiene más afán que yo, menos mal que yo sí tengo tiempo de quedarme aquí paradito haciendo la fila. O sea, hasta dónde, digamos, o sea, digamos, en últimas, el perdón tiene que ver es con la interpretación. Se me ocurre en este momento, estoy pensando mientras estoy hablando, y es que se me ocurre que el perdón tiene que ver con la interpretación que yo hago de lo que está ocurriendo. O sea, en blanco y negro, nada vuelve y juega, nada es bueno ni malo, por lo tanto, lo bueno y lo malo es desde mi interpretación. Que lo interpreto desde unas normas sociales. Sí, yo puedo interpretarlo desde unas normas sociales, pero podría decir, bueno, pues tiene más afán que yo y pues allá él en su conciencia si quiere atravesarse allí y yo decido si me engancho o no y si es entre comillas, una pelea que vale la pena dar o no vale la pena dar para mí. Pero en últimas, definitivamente, como yo interpreto las cosas, dice más de mí que de la situación misma, de mi propio proceso más que de la situación misma. Y el perdonar implica eso, que es un tema que tiene que ver es conmigo, no con nadie más. En mis interpretaciones, se me ocurre en este momento, no sé. Sí, perdón, yo quería decir que sí, yo también me he podido dar cuenta en mí, en situaciones así parecidas a la de la fila, que según como yo esté, si de pronto yo no he almorzado y tal cosa y otra, y alguien se pasa así y yo me pongo furiosa, y hay otro día que si yo estoy contenta o no sé qué, se pasa alguien, ay, bueno, no le paro bolas y la persona pasa adelante y hasta le digo un chiste o cualquier cosa. Entonces, sí, depende mucho de cómo uno está. Eh, sí, a mí yo últimamente lo he visto en algunas cosas de cómo uno puede, o yo personalmente, tan variable, de que me puedo ofuscar y en una situación parecida, pero yo em, estando de ánimo diferente, hasta hago un chiste y le hago un comentario y hasta la persona se ríe o soy muy amable y le doy el espacio. Si es mucho como esté uno. Y el reclamo también uno lo hace desde un lugar Eso. particular, ¿no? Porque uno puede incluso señalarle, como dice Mío, usted está haciendo algo indebido con lo que está atropellando a otros, pero ¿cuál es desde qué lugar lo hago? ¿Desde un lugar de paz? ¿Desde un lugar de tranquilidad? ¿O lo hago desde un lugar de rabia porque el otro está haciendo algo que claramente considero inapropiado?
O sea, como que ahí hay mucha cosa, no sé, son muchas cosas, ¿no? Y digamos, el ejemplo que pone Richard parece muy sencillo, pero en últimas es todo, ¿no? El otro día estaba pensando yo en un tema unos juicios en los que hay una serie de problemas, y algún día estaba haciendo una meditación y por un instante, lo que se me ocurrió es, pues que se robe la plata, al fin y al cabo en el universo hay mucha que puedo coger, ¿sí? Pero fue un instante. De resto, pues solamente me meto en la piedra, pues, desde mi humanidad me meto en la rabia, pero, o a veces en la resignación o lo que sea, pero como que toda situación en últimas depende desde donde uno logra pararse en cada momento, ¿no? Mm. Porque esa es en últimas la clave de fondo, me parece a mí. Pues sí, es que el ejemplo de la fila es como el más fácil de explicar, pero porque Pero sí, así es la yo vida. recuerdo una vez estábamos en un comité allá en la empresa y de pronto pues habían gerentes, había gente importante, entonces uno pues por un lado uno es tímido, por otro lado pues como que busca uno hacer algo para decir míreme. Entonces de pronto uno de los que estaba en el comité se paró y hizo una explicación técnica y una explicación técnica y algo de un fenómeno que había ahí. Y entonces él sacó pecho y quedó bien. Y resulta que ese trabajo lo había hecho el otro compañero que estaba ahí y ese sí se sintió muy agredido. Pues no dijo nada ahí, pero después él duró como 3 meses ahí con el dolorcito en el alma de decir, no, pero si yo fui el que hice esa investigación y toda esa cosa y el otro se paró y lo dijo como si hubiera sido él. Entonces ahí volviendo a lo que dice Neo, tiene uno que saber ser uno muy diplomático como para aclarar la situación y saber si es prudente hacerlo o no. Y la otra cosa es que el otro queda ya feliz, contento, y el otro duró más de 3 meses ahí con la inquietud, la incomodidad, y como hemos visto aquí, que el que queda con la inconformidad, él tiene riesgos de enfermarse, de indisponerse, hasta hace cosas, comete errores en el trabajo por estar pensando en esa situación. Mm. Bueno, son muchos ejemplos, ¿no? Son muchos Ahora, de ejemplos todas de maneras, todos. dice que ahí trabaja la aceptación, ¿no? Perdón, Toll dice, aceptar no quiere decir no decir lo que tengo que decir, Sí, ¿no? no, poner la Entonces, posición. por ejemplo, en el caso de lo que está diciendo Richard, la persona queda llena de piedra con la situación, pero no digo nada. Entonces, yo puedo aceptar la situación y decir, oiga, este sí que es avión. Y desde un sitio tranquilo poder hacer algo en relación con eso para decir si quiero, si lo necesito, que ese es mi trabajo y si considero que es lo justo o lo que sea. O sea, el aceptar no implica dejar que todo pase por encima, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Yo veo que el perdón es la liberación de las emociones con las que uno se queda después de una situación en la cual pues se sienten vulnerados algunos derechos o uno está poniendo resistencia a lo que está pasando. Entonces, cuando Toll habla de la aceptación, es bueno, esto es lo que está sucediendo, yo evito poner resistencia, pero el perdón radica en soltar esa emoción en la cual yo me engancho. Por eso cuando Neo habla de confrontar como esa situación de mantenernos cómodos, seguros, tranquilos y en paz, pues es evitar la reacción a la situación a la cual yo me estoy resistiendo. Si efectivamente yo estoy enganchada en una situación emocional porque estoy molesta, porque tengo rabia, pues yo reacciono
me va a costar muchísimo trabajo perdonar. Si yo dejo de resistirme ante esa situación y dejo de reaccionar a esa situación, sino digo, bueno, por algo se me está presentando esto acá, como dice Sofía, es algo que yo misma también estoy causando por alguna razón, posiblemente no consciente en ese momento, pues yo suelto la situación, dejo de poner resistencia, acepto y perdono. Así es como yo veo el proceso del perdón. Algo relacionado con lo que está diciendo Tara es, el autor nos dice que mente y resistencia son sinónimos, ¿no? Así como no existe, el bien superior no tiene contrario, él también nos explica que la mente y resistencia y que todos tenemos que recordar, es muy importante que recordemos que cuáles son las motivaciones de la mente. Entonces las motivaciones son el miedo, la codicia, el control, la defensa, el falso sentido de sí mismo. Entonces estaba pensando un poco cuando ustedes mencionan que a veces desde dónde reaccionamos, cuando nos sentimos ofendidos o cuando pasa un evento como el que estamos hablando aquí de alguien que hizo algo inapropiado, apropiándose de una información que no era, o alguien que pasa por encima de las personas que están haciendo la fila y pretende pasar más rápido sin haber esperado el tiempo. Entonces, ¿desde dónde esa motivación, no? ¿Desde dónde reacciona la persona? ¿O reacciona desde el miedo, o desde el control, o desde la defensa? Y que es muy importante, el doctor lo dice, como ya nos lo enseñan los distintos capítulos, es estar activos en la observación, es poder detectarlo, ¿no? Es poder detectar ese momento en que vamos a reaccionar desde esa posición para uno activarse y ya bajar, o sea, como bajar la intensidad de la mente y que realmente sea nuestro ser el que está actuando frente a esa situación. Ahí relaciona a Marco Aurelio, habla de Marco Aurelio, el autor que fue un hombre muy sabio e iluminado, y tenía una frase que es antigua, pero que me pareció muy bonita para traerla. Yo creo, pues sé que todos la leímos, y es que decía que acepta lo que venga tejido en el diseño de tu destino, porque ¿qué podría acomodarse más adecuadamente a tus necesidades? Y lo relaciono con el ejercicio que hicimos arriba de qué cosas positivas o qué cosas negativas, es porque finalmente cuando hacemos como una introspección de nuestra vida, de cómo han ocurrido las cosas a lo largo de la vida, pues todo pasa de una manera correcta, ¿no? Todo pasa de una manera adecuada. A veces tenemos ansias porque pase algo más rápido, o a veces decimos, no, pero ¿por qué pasó tal cosa? Que son pensamientos que suelen llegar, pero realmente si no necesitáramos que pasaran, pues no pasaban, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención esa frase porque sí, realmente yo considero en lo personal que todo lo que nos ocurre, nos pasa, viene muy amarrado a lo que tenemos en las necesidades que tenemos, y ya depende de nosotros lo que aprendamos, ¿no? Lo que aprendamos de cada situación. Pues si no aprendemos de cada situación, pues seguramente repetiremos y repetiremos hasta que aprendamos. Pero pues hace parte de la vida también, porque tampoco, o sea, nadie dice que tenemos que aprender en la primera, eso va a depender de cada uno de nosotros y de cada uno de los tiempos en que vayamos. Entonces, este capítulo, esto que hemos discutido, es el capítulo, es la primera parte, la diferencia entre la felicidad y la paz interior. Para mí lo más significativo de todo el capítulo es que el bien superior no tiene contrario, no tiene contrario. Si nos paramos desde eso, vamos a lograr atender muy bien o neutralizar muy bien las situaciones que en un principio consideramos negativas, y que vamos a poder entender la razón por la cual pasa, y quitarle esa connotación negativa. No con eso el autor dice, y usted lo expresaron muy claramente, que a veces pasan cosas que uno no puede estar muerto de la risa, obviamente que no, pero uno puede decantar, uno va decantando la situación y se va dando cuenta de la razón por la cual pasó lo que pasó, y cuáles son los aprendizajes o la causa por la cual pasó, que será pues el aprendizaje que tendremos para crecer cada día, ¿no? Y lo que necesitamos, y seguramente que será lo que necesitemos. Entonces, amarrándolo a que cada situación que consideramos negativas, pues seguramente nos traerá ser más humildes o tener más compasión, y el misterio está en que logremos encontrar la lección de la situación que estamos viviendo, porque si pasamos por encima de las situaciones y recurrentemente pasan situaciones que consideramos, entre comillas,
que no son, que son negativas, pues ahí tenemos que considerar qué nos está mostrando la vida, qué lección tenemos que aprender para poder cambiar esa situación que consideramos, entre comillas, negativa. Ese es el cierre de ese capítulo. No sé si tiene alguien algo más para aportar. Un ejercicio que les comparto. Sí, es que se llama. Bueno, él dice que en el momento que nos suceda algo, que un evento, una situación, entonces, no importa la situación que sea, que hay que reírnos de nosotros mismos. En el momento que comenzamos a reírnos de nosotros, llega, es como mágico, que llega la información de cuando yo estoy haciendo la réplica. Entonces es como, en medio de la situación, recordar que yo creé esta situación, por eso la estoy repitiendo. ¿Por qué la estoy repitiendo? Porque reaccioné en el momento que se presentó la situación. Entonces, como reaccioné y de la forma como reaccioné, vino la réplica. Entonces, si me río de esa situación en el momento, entonces llega como la iluminación en ese instante, la sabiduría en ese instante, y me va a recordar, oye, esto yo lo hice hace 6 meses, hace 1 año, y esta es la réplica. Si me río, es como si, ¡pum!, ahí termina. Ya no va a haber más réplicas. Pero si reacciono de otra forma, con ira, con alguna emoción fuerte, pues la voy a volver a crear. Pero si me río, ahí se corta, se termina lo que llamamos rueda de samsara, que es la que da vueltas y vueltas y se repite una y otra vez hasta que aprendamos la lección. Como la película que está ahorita de moda, Mario Bros. Es como, cumplo aquí, aprendo, entonces subo al siguiente nivel. Entonces, cada vez que me río, paso al siguiente nivel, ya no repito esa historia, sino me voy a un nuevo conocimiento para repetir otra historia, hacer el proceso o la transmutación de otro tema, y así voy subiendo y escalando mis propios procesos. De pronto, Ok. ¿qué les sirve? O Gracias. en el momento que está, él mismo dice algo que dice, en el momento que nos demos cuenta que vamos a reaccionar, decirnos a nosotros mismos, alto, como pare. Entonces es como decirle a ese mismo, a ese niño, a ese subconsciente, decirle, pare. Yo mismo interiormente me decirme pare o alto, y lo que hablaba del numerito 5, 4, 3, 2, 1, y vuelvo a mi centro, para no engancharme con la situación. Es un juego, todo el tiempo es un juego conmigo mismo. Entonces, de mí depende si me engancho en el tema o no me engancho en el tema. Entonces, ¿cómo estar pendiente? Ahí daban el ejemplo en este capítulo de una tribu que utilizaba aquí y ahora, aquí y ahora, y aquí y ahora, para recordar que estoy aquí, en este instante, en este momento. Es como jugar. Ay, lástima que no está Andrea. Una vez, o una amiga que también estuvo aquí en el grupo, Heidi, se inventó un juego que le hacían a los niños. Entonces, en ese momento el juego era jugar como al tingo, 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 tango. Entonces, cuando estás en el tingo, tingo, tango, tú estás presente, porque no sabe a quién le llegue la pelota, el juguete. Entonces, estoy aquí ahora. Entonces, cuando lanzo supongamos, te doy el poder a tal persona, tengo los 10 primeros segundos para yo cambiar la realidad de lo que yo quiero en mi vida. Son 10 segundos. Si paso de los 10 segundos a los 17, hay réplica. Entonces, yo no puedo dejar pasar entre el 10 segundos al 17, porque vuelvo y creo la reacción y mando esa conexión y esa información al universo que me va a causar réplica.
que es lo que habla Joe Dispenza de la conexión mente-corazón, tanto para lo positivo como para lo negativo. Tengo 7 segundos, pero entre esos 10 primeros segundos es como yo reacciono, y si yo lo logro bloquear en ese momento, corto esa réplica. Les Ok. compartía esa Muchas gracias, Sofía. Estaba revisando mis apuntes, hay un tema hablando del perdón y el autor menciona algo que me parece muy brillante, dice que el perdón es reconocer la insustancialidad del pasado y permitir el presente. Y es cierto, es decir, lo que pasó ya pasó y no se va a volver a repetir. Y las cosas, independientemente como pasen, quedan ahí, pasaron hoy. Si pasó ayer, si pasó hace 10 años, hace 20 años o ayer, es ayer, ya no están hoy presentes. Entonces, reconocer que esa acción es del pasado, no es del presente, nos ayuda a estar pues, mucho más en paz. También hablaba, en este capítulo mencionaba un poco acerca de los egos, y es que finalmente, que los egos, que el ego realmente es el gran problema, no reaccionamos desde nuestro ego, y que finalmente los egos también se unen, que los egos se unen en sociedad, o sea, es decir, tenemos egos, cuando estamos en una organización, eso me ponía a pensar mucho, en una organización, entonces cuando estamos trabajando en una compañía, entonces el ego del uno se une con el ego del otro, con el ego del otro, y al final la unión de los egos también crean muchos problemas, y él lo explica que la reunión de egos, finalmente la justificación o la explicación de la razón por la cual ocurren las guerras, ocurren los conflictos, ocurren la lucha de poderes. Entonces es bien importante ser conscientes de esta situación para poder mantenerse al margen o tomar alguna medida en contra de esta situación. Pero, perdón, cuando habla de medida, es que, o sea, suponiendo que uno es consciente de que hay esos egos, de que uno lo tiene, que el grupo lo tiene, O sea, él lo menciona es que en ese momento tenemos que estar con que el ego, recordando que el ego es la mente no observada y que gobierna nuestra vida. Entonces, que una condición o una recomendación es estar muy presente, estar ahí, atentos a cuando nos está gobernando la mente, es poder apaciguarla para que el propio ser salga y sea el que tome la actuación. Por eso todos los ejercicios que hemos hecho de observación, estar atentos a los pensamientos que fluyen en nuestra mente y en qué momento poderlos detener para que no vayan más allá, ¿no? Y seguramente pasa mucho cuando en las observaciones que hacíamos, en las narraciones que hacíamos, cuando algo nos mueve, cuando, no sé, generalmente voy de afán o lo que decía Sofía, qué tal que yo sea la que me cole en todas las filas y después llegué a un lugar en donde estaba muy afán y se me está colando todo el mundo, entonces voy a actuar desde esa, o sea, desde esa posición, ¿no? Desde la furia o desde la ira. Entonces, estar muy consciente de como de los miedos que nos gobiernan la mente o de las condiciones que gobiernan nuestra mente como para poderlas neutralizar. Así lo entendí yo. Vamos a pasar al segundo tema, que me recuerda mucho a mis hijas, porque dice el final del drama en su vida. Entonces, o sea, eso me entraba por allá, que eso me decían, no, es que estás haciendo mucho drama. Entonces, como que me llamó mucho la atención el capítulo y dije, venga a ver qué es lo que dice el autor acerca del drama. Entonces, el autor ahí trae que el ego, ¿no? Él menciona nuevamente, trae el ego, y dice que el ego es la mente no observada y que me gobierna cuando no estoy presente. Cuando yo no estoy consciente, es el ego el que toma la dirección de nuestra vida y toma las determinaciones. También menciona que hay que recordar que el ego no tiene conexión con nada ni con nadie y que el ego es extremadamente inteligente y hace estrategias muy, muy inteligentes. Entonces, desde que tengamos esa conciencia es cuando comenzamos a verlo, a ver cómo es que estamos actuando, qué nos mueve realmente, o si estamos actuando en nuestro ego el que está actuando. Entonces, él da un consejo de cómo dejar de participar en el drama. Lo dice claramente, ¿cómo dejo? Y es
es estar consciente cuando estoy dominada o cuando estoy dominado por la mente y conectándome con el ser cuando estoy en esa situación. Entonces, en los capítulos anteriores recuerdan que veíamos algunas maneras, algunas puertas para conectarnos con el ser, el silencio, el paseo por la naturaleza. Lo que más resuene para cada uno de nosotros que nos permite hacer la conexión con el ser es lo que debíamos traer en ese momento cuando nos demos cuenta cuando nos demos cuenta que estamos dominados por la mente. Él también menciona que la culpabilidad y la ansiedad crea drama. Entonces, como que yo cuando leía, decía drama, ¿qué imagen me trae? Como qué escena me trae el drama. Y lo relaciono mucho con una tristeza que he traído y es mi perro. Yo tengo un perro que ya tiene muchos años. Entonces, obviamente que sé que tarde que temprano mi perro va a fallecer. Y eso me ha tenido en tristeza, eso mejor dicho, o sea, no lo he disfrutado en los últimos meses considerando que se va a morir. Y entonces he hecho mucho drama con eso, o sea, he hecho mucho drama con eso, que no, que mi perro que se va a morir, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y he hecho todo un drama. Y entonces al final, después cuando estaba así haciendo la relación, pues yo dije, pues miércoles, pues sí, el perro se va a morir y es una realidad. Pero pues en verdad puedo estar en paz porque yo sé que siempre he hecho lo mejor por él, o sea, toda su vida. Él ha estado conmigo durante 14 años y toda su vida yo no tengo algo que yo haya dicho, no, es que dejé de hacer una cosa por él. En todas las etapas de la vida, siempre estaba ahí. Entonces creo que se relaciona mucho con lo que decíamos, que una cosa es la felicidad o cierta emoción y otra cosa es estar en paz, porque lo describía Valiente también con una escena de la muerte, pero pues obviamente de su padre, que ella no estaba feliz, más sin embargo estaba una sensación de paz. Entonces me parece que todo se relaciona, ¿no? Todos los capítulos, los capítulos y todo lo que aprendemos se relaciona para podernos explicar o para que nosotros podamos entender cómo las cosas no son ni malas ni buenas, sino son cosas que ocurren y que muchas veces estamos haciendo mucho drama por muchas cosas que al final si las reflexionamos un poco más, pues uno le bajaría un poco al drama y diría, bueno, sí, no es tan grave, no, esta situación que estoy viviendo no merece que yo le dedique tanta energía, por ejemplo, no merece que le dedique tanta energía. Entonces, ese tema me pareció así bastante gracioso, o sea, me pareció, el capítulo me pareció bastante llamativo por esa razón. También dice el autor que cuando se permite que el pasado o el futuro, porque también lo veíamos en los anteriores, de muchos de nosotros cuando estamos analizando los pensamientos que llegan a nuestra mente, muchos estamos en el pasado, otros llegan muchos pensamientos del futuro. Entonces el autor dice que cuando permitimos que el pasado o el futuro oscurezca el presente, es donde creamos drama. Entonces, el autor, creo que era el autor anterior, sí, el de La voz de tu alma, Laín, él mencionaba una frase que decía que he sufrido, de un autor, que he sufrido por muchos problemas en la vida que nunca tuve. ¿Recuerdan eso? Y es cierto, entonces todo el drama hacia el futuro, no, es que hice esto mal en el trabajo, a mi jefe no le va a gustar, me va a echar, y entonces ya se quedó sin trabajo, se quedó sin ingresos, se quedó sin casa, sí, cosas que nunca ocurrieron, entonces estamos haciendo un drama por cosas que nunca ocurrieron. O no sé si salgo y voy manejando y hago un viaje largo y por la carretera hay muchos peligros y si me estrello y si no sé qué y sí, ¿no? Y esas cosas nunca pasan y ya hicimos todo un drama y le dedicamos un tiempo y una energía nuestra pensando en cosas que nunca pasaron, que nunca ocurrieron. Perdón, eso me hace recordar en un curso de yoga que estuve y ellos decían, bueno, están en el culebrón de su vida como en la telenovela o el culebrón, o sea, uno se arma toda una telenovela, un culebrón, sí, de toda una historia trágica de 20.000 cosas que le van a pasar y muy a menudo de verdad es como un clásico que uno tiene, pues no sé, me da la impresión que no soy la única. Sí. Y también menciona que es muy difícil, o sea, que para el ser humano es difícil apartarse del drama, porque es que se crea identidad. Entonces, no sé, por ejemplo, si es una persona, no sé, que sea una persona que vaya a otro país, que vive en Estados Unidos, si es una persona que no tiene buen trato porque es inmigrante, por ejemplo. Entonces se viste en su papel de inmigrante, ¿cierto?
Entonces se crea toda una, o sea, se crea toda, pues toda una connotación alrededor de esa posición y esa situación. Y se crea un drama con respecto a eso, pues la mente nunca va a querer dejar ese drama porque ese drama es su vida. Entonces ya cuando la persona se vea de frente a que no, ya no es inmigrante, esa situación ya no existe, entonces ¿en qué sustenta su vida si todo lo que le ha consumido energía para crear toda una realidad que no existe, él ha gastado tiempo y ha invertido energías, pues es difícil que la persona logre de quitar ese drama, o sea, decir, no, a partir de hoy ya no hay ese drama, eso ya no existe. Por eso es que nos hace tan difícil cuando nos creamos un drama, sea con que estamos solos o porque no tenemos suficiente dinero o porque estamos enfermos o yo qué sé, o porque vivo lejos o porque el sistema de transporte en la ciudad que vivo es muy malo y me toca caminar mucho, o bueno, por el drama que sea que nosotros estemos viviendo, pues es difícil soltarlo, porque eso nos da identidad. Y a la mente le da identidad. Recuerden que la mente está desde ciertas emociones que siempre se ancla, que es el miedo, la ira, la codicia, el control, la defensa. Entonces desde ahí es nuestra mente donde va a armar toda una escena y va a querer que vivamos en el drama. También nos aclara el autor que nadie que está en unión consigo mismo puede siquiera concebir el conflicto. Eso me parece súper, súper importante. Porque él dice, bueno, cuando usted ya vive una aceptación completa, es decir, cuando usted dice miércoles, ya no voy a permitir el drama en mi vida. Entonces ni me quejo, aceptación total, no existen cosas buenas, no existen cosas malas. Estoy consciente de que el bien superior va más allá del bien, que no tiene antónimo. Entonces, cuando usted está en una situación de esas, pues va a ser muy difícil que otra persona lo encuentre fuera de base. Es decir, usted podrá estar en una situación de esas y se va a la fila y se le pasan todos por delante y seguramente usted no se va a enganchar con ninguno y va a tener las palabras más apropiadas para decirle a las personas, bueno, pero aquí qué fue, venga para aquí, venga para acá, ¿cierto? Va a tener otra percepción y otra forma como de ubicarse. Él también dice que uno puede estar en contra o en desacuerdo más bien de alguna situación, pero que finalmente uno tiene opción, o no la acepta o no la acepta. Y en lo que decía Nio, acercarse a la persona y decirle que está violando o transgrediendo una norma social, pues al final él explica que uno puede colocar una vista clara y firme, pero no habrá una reacción detrás de ella, ni defensa ni ataque. Es decir, usted no va a ir a decir a la persona, es que usted es un sinvergüenza, que se cuela, es usted un descarado, ¿sí? Entonces ahí ya pues se enganchó con la otra persona. Seguramente entonces va a decir, bueno, quiero entender qué le pasó, señor, estamos haciendo la fila más de una hora y usted quiere pasar por delante. O yo lo veía en el supermercado de uno, que en el supermercado de uno generalmente hay una fila que es una fila única para todas las cajas, no sé si se han dado cuenta. Entonces fui a un lugar insogamoso y estaba en la fila, y la fila estaba bastante larga. Y al lado, pero no había, de verdad que no había ninguna indicación de que tenía que, cuando yo fui a hacer la fila, yo iba a hacer la fila en el segundo espacio, porque no había ninguna indicación de que la fila tocaba hacer en el espacio número 1. Y llegaron unas señoras y varias personas hicieron la fila en el espacio 2. Entonces, es decir, que pasaron de primeras antes que todos que estábamos en la fila. Y no había ninguna mala intención en ellas porque a mí me había pasado y no había nada que le indicara a uno que tenía que irse a hacer la fila en el lugar más largo. Alguna persona les dijo, no, miren, es que la fila es acá. Y las personas se movieron ya los segundos, o sea, la fila se fue creciendo donde no era, entonces ya les explicaron ese pasado. Pero al final nosotros podemos reaccionar de distintas maneras. Podemos ir a pelear con la persona, decir que es una sinvergüenza, que se pasó y crear toda una película en ese escenario. O entender cuál era la situación en ese caso, que no hay una demarcación clara y que las personas estaban pasando porque no había claridad, pero que cuando la persona le hizo el abordaje, la persona dijo, ay, lo siento, no lo había percibido y hizo la fila. De últimas, pues se colocó en la última posición de la fila, ¿no? Entonces también depende, o sea, cómo son las escenas en las cuales nos enfrentamos. Y que si estamos en una posición de aceptación, si nos damos cuenta de estas cosas, pues que nadie va a poder entrar ni nosotros entramos en conflicto con otras personas y pues que nadie va a entrar en conflicto con nosotros. Esto es como el resumen del capítulo. No sé si alguien quiere aportar un poco más. No sé, yo habría aquí
una parte de este libro y dice, no tienes por qué aceptar una situación de vida desagradable o indeseable. Tampoco tienes que engañarte y decirte que no tiene nada de malo. No, reconoces plenamente que quieres salir de ella y entonces limitas tu atención al momento presente sin ponerle ninguna etiqueta mental. Eso significa que no hay juicio sobre la hora. Por tanto, no hay resistencia ni negatividad emocional. Aceptas el momento tal como es. Después te pones en acción y haces todo lo posible por salir de la situación. Eso es lo que denomino acción positiva. Es mucho más eficaz que la acción negativa, surgida de la ira, de la desesperación o de la frustración. Hasta alcanzar el resultado deseado, continúas practicando la rendición, negándote a etiquetar el ahora. Como que, o sea, como tomar un espacio, un tiempito para poder corregir lo que no nos gusta, porque si de momento saltamos, es como dejar los sentimientos que hablen por uno y ahí ya está uno etiquetando el presente, entonces ya pues es negativo, es como lo que, como que es importante ese tiempito, ¿no? Como dar un tiempito para cuando hay algo que a uno le puede molestar. Ok. ¿Alguien más? Tara está en el micrófono, lo tiene cerrado. En algunos momentos, de todas maneras, aunque no sea, a ver, quiero decir que aunque no sea literal que esté colocado en determinado párrafo, determinado parte del capítulo, él nos habla que muchas de las cosas que nos pasan precisamente donde hacemos resistencia y donde él pone allí que es como la dificultad para no aceptar y por lo tanto nos impide la felicidad, nos entra en conflicto, es además de la avaricia, la codicia, todas estas cosas, la envidia, la rabia y demás, es la necesidad de tener la razón y además la necesidad de controlarlo todo. Eso me pareció bien importante porque evidentemente tiene que ver con el perdón, ¿no? Cuando nosotros estamos metidos en estas dos, digamos, ¿cómo se llamará eso? En estas dos situaciones de tener la razón o controlarlo todo, nos va a costar muchísimo trabajo poder conciliar y perdonar al otro. Eso me pareció a mí bien importante, sobre todo desde nuestro crecimiento personal. Me parece que es fundamental tenerlo presente para que realmente nos pueda ayudar a nosotros en lo que estamos haciendo, en este proceso personal que estamos trabajando. Sí, yo quiero decirlo a nivel personal, yo creo que dos cosas que a mí en la vida me han movido mucho es tener la razón y el control. Esas dos cosas me han... Y ha tomado un apunte aquí que dice que el patrón de comportamiento del ego está diseñado para combatir el propio miedo. Entonces seguramente mi miedo era a no tener el control de la situación. Esa es una, que la situación se salga de control, o no tener la razón, ¿sí? Entonces desde mi lógica dice, no, pero si yo tengo todo tan claro, tan amplio en mi mente, ¿cómo es que no? O sea, ¿cómo es que las otras personas consideran que hay otros puntos de vista? ¿O por qué no tengo la razón? ¿Sí? Como que ese pensamiento resonaba mucho en mí. Y hoy fue muy curioso que hoy tenía una reunión con unas personas y esas personas venían a solicitar algo, y era por eso el ejercicio el último que les voy a hacer ya, que son las 8, pero es, el autor explica, y es claramente ahí que
si uno está completamente en calma, si uno está consciente, si estoy consciente, si estoy en calma, si tengo identificado las emociones, si estoy, el ego no me está dominando, pues nadie va a encontrar, no encuentra resistencia en mí y no encuentra choque, o sea, finalmente es decir las cosas firmes como son, sin choque, que en el pasado me costaba, o sea, decía las cosas firmes y eso, pero no con choque por medio, y tengo que reconocerlo. Y creo que me ha servido mucho todo esto para estar muy consciente y si voy a ir al choque o alguna cosa, decir, no, espere, esta no es del choque, esperen porque me está dominando allá mi ego y tengo que bajarle un poco al ego y contar, anoté aquí el 5, 4, 3, 2, 1, para que me acuerde y poder neutralizarlo un poco. Bueno, no sé si tienen algún comentario hasta que nos vamos a ir, son las 8:06 de la noche. Entonces, ustedes me dirán. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Así Bien. es. No hay que correr. Me parece un tema muy interesante y muy profundo. Entonces vamos despacio y bien mascaditos, como dicen. Hay una cuestión que antes de que terminemos, para que vayamos pensando, ya casi terminamos este libro, nosotros debemos analizar muy bien qué temas nos interesarían y qué documentos pudiéramos utilizar. No necesariamente un libro, puede ser unos videos como lo hicimos, por ejemplo, cuando trabajamos Listo, la dispensa. ya exactamente, trabajamos los videos y esos videos eran muy buenos y los analizábamos y aprendíamos mucho. Entonces, yo creo que hay que ponerle un sentido. Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Perdón, a mí me llegó, o pues en el grupo había la información sobre el grupo de dispensa y todos ellos que estaban haciendo como un seminario, algo así. No sé si alguien está en eso. Mm. Yo quería inscribirme, pero no pasó y bueno, finalmente después tuve que hacer otras cosas y no me inscribí. Pero parecía muy interesante. No sé si alguien está en el grupo de... Es que el seminario ellos lo hacen por 6 días, 6 a veces Ah, por 7 días y traen invitados. Cada día traen 5 invitados más o menos y lo dejan en la plataforma por 48 horas y lo van retirando, van retirando, van retirando. Si ya desea comprar el paquete, ahí le dan un precio. Si desea quedarse con la información de los 30 o 40 conferencistas. Pero al comienzo el link yo lo había enviado y es gratis. La sí, información es gratis, sí, sí, sí. pero ya pasó. Sí, ya pasó, sí, sí. Miren que yo he Ahorita, pensado, perdón, perdón, otra información es, creo que se le ha pasado a Nio, la comparto ahorita en el grupo. Es una respuesta, una respuesta que me dieron de Laín García, que tiene un evento en 27, 28 de octubre de este año en Barcelona, por si alguien desea ir. Es muy parecido al de Tony Robbins. El Tony Robbins dura una semana y el de Laín García son 2 días, 27, 28 de octubre de este año, por si alguien se anima a ir a Barcelona. Ya les comparto muchísimas la gracias. información. Sí, hay un libro que está hablando mucho, Lain, últimamente sobre ¿cómo es? El secreto, los secretos no Los secretos revelados. revelados, los secretos Sí, revelados, eso. esos secretos revelados se basa de cómo lo de la Biblia.
Él toma versículos de la Biblia y entonces, como están detrás del versículo de la Biblia, esconde la realidad del... Ya. La Biblia es un gran libro secreto, entonces él lo que hace es desenmascarar cada versículo de la Biblia, pero se llaman secretos revelados. Ok. Bueno, dejar esa inquietud y vayamos pensando. Tenemos como más o menos unos 20 días, un mes para pensar bien y después nos ponemos de acuerdo, que sea un consenso. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que me ha parecido y es la lectura de los libros. Es que me parece que a mí me gustaría seguir con lectura de los libros porque es que al final tiene como muchas ganancias y una de las ganancias es algo tangible, ¿sí? O sea, devolverse, por ejemplo, devolverse cuando yo he estado con ustedes 2 libros, que es La voz de tu alma y El poder de la hora, pero es impresionante ver cómo voy evolucionando y ver el libro, o sea, porque es tangible, ¿sí? Porque el libro lo tengo, porque lo rayo, porque escribo, porque aprendo, porque hago el ejercicio de dedicación de dedicarme unos minutos para sentar y leer, aparte de las actividades del día a día. Aparte, o sea, es una cosa que es para mí y que le guardo un espacio en la semana para decir, mire, aquí voy a sentar, voy a rayar y lo hago porque me gusta. Me parece que leer un libro es algo tangible que suma muchísimo o por lo menos para mí, suma muchísimo. Por eso me ha gustado, no lo había hecho de esta manera y a mí la verdad sí me ha gustado y me está gustando mucho. Sí, es saber elegir el libro que nos sirva de acuerdo a la evolución del grupo, ¿sí? Entonces hay que ir buscando, pensando en dónde está el grupo y qué le aporta al grupo. Entonces, qué libro y que todos nos comprometamos a tener el libro, ¿sí? Todos nos comprometemos a tener el libro. Y eso sería. Entonces, Venus, Bueno, muchas gracias por esa coordinación y esa participación tan activa hoy, que nos ilustró muchas cosas, y a todos los que participaron. Y yo creo que continuamos con el capítulo en donde lo dejamos para la próxima semana. No sé si pueda asistir la próxima semana, pero yo como está Venus ahí a la cabeza, yo el link lo mando, porque voy a estar en un sitio que de pronto no sé si pueda o no pueda. Entonces, yo hago llegar el link al grupo como sea, ¿sí? Para que podamos continuar. Entonces, una feliz noche y una próspera semana. Bueno, para todos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. Venus. Gracias. Gracias a todos. Noche. Gracias, Buenas Venus. noches. Gracias. Gracias. Bueno. Chao, chao. Chao. Chao.